Existe un continente que no aparece en los mapas. Está formado por servidores, cables e interacciones virtuales. Es una tierra invisible y, sin embargo, es aquí donde vivimos ahora. He cruzado el portal de lo posible en busca de los arcanos del fan art. El tesoro que hoy ansío está en todas partes, y sin embargo parece estar oculto a la vista de todos. Se le conoce como fan art, pero es un término que no describe bien los mecanismos que encierra. Sin embargo, en su interior se esconde una de las claves originales de la creación en Internet, una de esas que todo el mundo puede aprovechar. Debo remontarme al origen, porque es ahí donde se esconde el origen de todas las cosas que el arte humano ha sido capaz de producir. El término fan me parece bastante peyorativo. Cuando se utiliza nos imaginamos a alguien fanático que ama algo o a alguien sin medida ni razón y que casi puede acabar preocupando al artista, ya que su obra parece desencadenar en sus adoradores un culto sin límites. Por otra parte, a menudo se da a entender que el fan art es una especie de calco sin talento de una obra que nos gusta. Pero esta imagen del fan oculta a menudo todo un océano de creaciones y cuestionamientos en torno a procesos mucho más sensibles y complejos. Ahora bien, cuando se une el término arte a la palabra fan, a menudo es para menospreciarlo. En un enfoque del arte que valora la novedad y la originalidad, la reproducción es un talento a menudo poco considerado, aunque es esencial en los primeros pasos de cualquier trayectoria artística. Internet y todas las nuevas posibilidades que ofrece para crear y procesar imágenes digitalmente han favorecido muchas vocaciones y sacado a la luz talentos hasta entonces ignorados, permitiendo a aquellos que no se sentían autorizados a intentarlo y lanzarse a la aventura. Sin embargo, dependiendo de la edad que tengas, de tu rango en la jerarquía artística y de la naturaleza de lo que vayas a reproducir, el fan art cambiará de estatus y de valor. ¿Es robo u homenaje? ¿Este arte particular merece desprecio o elogios? ¿Qué condiciona tanto nuestra mirada cuando la obra que contemplamos contiene una parte de reproducción? No recuerdo mis dibujos de cuando era niño, pero al ver crecer a los míos y descubrir el dibujo por sí mismos, observo que primero dibujan formas abstractas y luego muy rápidamente y con mucha libertad lo que se les pasa por la cabeza: un muñeco, un balón, un castillo, una flor. Pero en cuanto tuvieron la edad suficiente para descubrir otras formas de arte como los dibujos animados, su forma de dibujar cambió. Y vi aparecer las primeras representaciones de perritos vagamente parecidos a los de la Patrulla Canina o torpes siluetas de Mario saliendo de una tubería. Muy pronto empiezan a dibujar lo que les gusta, a apropiarse de una serie de formas y signos que les fascinan. ¿Debemos ver en ellos a futuros artistas de fan art? Se abren varios caminos ante su potencial talento: el que conduce a una escuela de arte académico o el que lleva por la solitaria senda de los autodidactas. Aprender a crear por uno mismo es una tarea ardua, sobre todo sin Internet y sus miles de tutoriales. La única arma que nos queda es precisamente la imitación, la mímesis, que, como intuimos, encierra secretos que revelará a quien sepa dedicarse a ella. Representar una forma conocida es también una forma de revelar su nivel, de mostrar su talento a los demás a través de un referente común. Así pueden evaluar mi posible dominio. Pero reproducir es también una forma de seguridad. Al dibujar algo que ya existe, me escondo detrás de una figura conocida para evitar explorar el riesgo de una creación personal. Para un artista, la fe en su propio talento es una llama extremadamente frágil que hay que saber mantener. Y en estos primeros momentos de aprendizaje es esencial mantener una forma de esperanza, proteger ese jardín secreto que están haciendo. Las críticas más duras de escuchar surgen cuando uno se ha desnudado en una obra. Y es poco decir que Internet a menudo no se anda con rodeos a la hora de dar su opinión. Sin embargo, nunca estamos tan desnudos como cuando acabamos de descubrir el arte y soñamos con crear. Perder la confianza es lo peor que le puede pasar a cualquiera que quiera crear.
La imitación también tiene como objetivo intentar desvelar el secreto de los artistas que han logrado obsesionarnos. Es una especie de ingeniería inversa, es decir, desmontar un objeto para comprender cómo se ha diseñado. Los artistas hablan poco de ello y rara vez muestran esta parte de su práctica para no revelar su trabajo al mundo hasta que consideran que su arte es lo suficientemente personal y maduro. Algunos artistas de fama mundial no han ocultado este proceso de robo amoroso, que consiste en llevar el préstamo hasta el punto de pintar a su manera, con la esperanza de encontrar algún día su propio estilo. En la página web oficial de la Fundación Dalí se pueden ver todas las obras del artista clasificadas por año. Me fascinan sus lienzos anteriores a su nacimiento con su estilo tan reconocible. Durante años copió literalmente el estilo de todos los artistas que le gustaban. Incluso cuando ya se había convertido en Dalí, siguió incorporando motivos tomados de otros, como el Ángelus de Millet o la Isla de los Muertos de Vauquelin. Por lo general, un artista oculta esta fase de experimentación, intenta borrar sus influencias fundamentales para defender un estilo propio y único con el fin de hacerse un nombre. Al no tener libre acceso a la televisión, no tuve una adoración infantil por la cultura pop, ni vi Club Dorothée o La historia interminable hasta los 16, edad en la que por fin pude emanciparme artísticamente. No recuerdo la primera vez que sostuve un lápiz con una intención pseudoartística, pero imagino que ante la primera página en blanco me sentí como muchos desamparado. Lo único que recuerdo claramente es la primera figura que empecé a reproducir de forma obsesiva. Ya fascinado por las formas horripilantes, mis primeros fan arts se centran en la mascota de un grupo que en aquella época nunca había escuchado y que sin embargo vive en mi cabeza. Se llama Eddie the Head y encarna literalmente el espíritu del grupo Iron Maiden. Es el monstruoso hijo del artista Derek Riggs, y la imagen de este monstruo ha contribuido sin duda al éxito del grupo. Poco a poco su espantoso rostro cubrió todas las páginas de mis cuadernos escolares. En ese momento de mi vida, este personaje encarnaba una forma de transgresión, y reproducirlo era para mí un aprendizaje que no se limitaba al dibujo, sino que ocultaba una puerta de entrada más grande. Al principio las proporciones son torpes, los colores inexactos y los contrastes fallidos, pero poco a poco, a fuerza de practicar y reproducir, empiezo a comprender cómo representarlo. Mi ojo calcula mejor las proporciones, mi trazo es más seguro. Elijo un lápiz mejor, pruebo otras técnicas. La obra que intento reproducir actúa entonces como una profesora silenciosa a la que hay que imitar fielmente. Es a la vez modelo y juez. Es tu ojo el que, pasando de la hoja al modelo, detecta los errores de tu copia. En este juego de ida y vuelta intentamos comprender lo que funciona, observando lo que no funciona. En este proceso se esconde un aprendizaje invisible, que con motivación puede servir de guía para cualquiera que no haya tenido la oportunidad de seguir ningún tipo de información. Lo que vale para el dibujo aquí vale para todas las formas de arte. Un grupo musical joven comienza haciendo versiones de grupos que le gustan para poner a prueba su capacidad técnica. En este sentido, una versión no es más ni menos que un fan art sonoro. Del mismo modo, la primera vez que se sostiene una cámara, se empieza por intentar reproducir planos icónicos para que estos actores ocasionales interpreten réplicas que ya son de culto. En realidad, con todas estas operaciones intentamos reproducir un truco de magia, y basarnos en obras existentes nos permite aplicar una curva de dificultad propia, según lo que consideramos más o menos difícil de reproducir. Por último, crear fan art es descubrir la aparición de tu propio estilo. Durante esta fase de reproducción descubrimos lo que nos gusta de una práctica y lo que nos repele. Nos fijamos objetivos personales y empezamos a pensar en nuestra paleta de herramientas. Muy pocos fan arts reproducen el tema original de forma exactamente idéntica. Siempre hay una diferencia, aunque sea involuntaria, una fragilidad que da una fuerza indirecta al dibujo. Un fan art original aportará en la mayoría de los casos su propia versión y se tomará todas las libertades con el personaje representado, algunas de las cuales ni siquiera el propio artista original se permitiría. Como caja de resonancia universal, Internet va a revolucionar la naturaleza de estas obras híbridas que se guardaban ocultas en el fondo de un cajón para convertirlas en un nuevo terreno artístico. Antes de su explosión en Internet, el fanart se limitaba a ámbitos y prácticas mucho más restringidos. A menudo se hacía para uno mismo, como un pasatiempo personal y secreto. En el mejor de los casos se mostraba en la escuela o al profesor de dibujo, una de las pocas personas susceptibles de interesarse por tales prácticas.
Pero si se quería mostrar este homenaje artístico de forma más oficial, se podía enviar a una revista especializada con la esperanza de que se publicara en la sección de cartas de los lectores o simplemente esperar a encontrar al artista en una firma de libros para ofrecerle la obra como muestra de afecto por su universo. Por lo tanto, la visibilidad de este tipo de contenido era muy limitada antes de que se abrieran las compuertas de Internet. La conexión en red de cada individuo con un ordenador en una ágora virtual donde se puede difundir su producción al mundo entero, en un abrir y cerrar de ojos, es una revolución tan grande que todavía estamos tratando de determinar sus contornos. Y aunque se encuentra a la sombra de todas estas grandes revoluciones, el fan art es emblemático del tipo de cambio silencioso que ha traído consigo Internet. Antes de la llegada de Internet podía resultar complicado simplemente conseguir las obras de los artistas que nos gustaban. Recuerdo que cuando tenía unos 15 años rebuscaba en las cajas de CD de las tiendas de discos para intentar encontrar bootlegs del grupo Nirvana, es decir, álbumes piratas que incluían canciones raras o grabaciones en directo. Aunque la búsqueda de estos artefactos tenía sin duda su encanto, también era muy frustrante no poder acceder fácilmente a sus obras. El desarrollo de las descargas digitales ha permitido un acceso gratuito e ilimitado a poblaciones que hasta entonces se veían privadas de ellas por motivos económicos. Esto es positivo para la sociedad, ya que han surgido jóvenes talentos de clases sociales que antes se mantenían alejadas debido al coste del arte y a su aspecto a veces intimidante. Pero además de abrir las compuertas de la cultura, Internet también ha permitido que cualquiera pueda crear y difundir libremente contenidos, en particular fanarts. Hoy en día, con unos pocos clics, puedo encontrar todo lo que quiero sobre un artista, sus obras, por supuesto, pero también críticas sobre su trabajo. Incluso puedo conocer sus influencias viendo entrevistas y sus técnicas gracias a los vídeos de su taller. Cualquiera que quiera sumergirse en un universo puede hacerlo hoy en día de forma rápida y profunda. Y este fácil acceso a la totalidad de un universo supone necesariamente un mayor número de personas susceptibles de convertirse en adeptos. Y sobre todo pueden compartir juntos su amor por una obra. Todos estos admiradores constituyen lo que se conoce como un fandom, una masa informe de fans hiperactivos, a menudo vocales y muy creativos, que dan vida a una licencia e intercambian opiniones sobre estos temas en nuevos lugares con una multitud de nuevas herramientas. Si tu fan art gusta, puede que incluso te descubra una comunidad y te integres en el universo ampliado de una obra, a veces fuera del canon inicial. En la sombra hay toda una comunidad de desconocidos potencialmente dispuestos a apoyar tu arte incipiente, ya que has demostrado tu amor por su obra favorita. Algunas obras han marcado tanto al público que una pequeña parte de él necesita formar parte de ellas en su día a día como para mantener viva la llama una vez que el libro o la película han terminado. Es habitual decir que una vez compartida una obra ya no pertenece a su creador. Una vez lanzada al mundo, su creación vivirá su propia vida. El público la entenderá o no, sacará conclusiones inesperadas y podrá generar un culto o un odio que el artista no imaginaba. En Internet los flujos son extremadamente rápidos e imparables, por lo que todo puede salirse de control muy rápidamente. En una era donde las representaciones se encuentran en el centro de las guerras culturales, el fanart no escapa a este nuevo contexto. De hecho, el reinado de los fandoms es una prueba más de esta desposesión del artista. Incluso se podría detectar aquí una inversión de la relación entre el artista y el público, en la que ahora los estudios parecen crearse más para complacer a los fans que para ofrecer una obra libre de toda restricción que no se preocupe en absoluto por la acogida de ningún público objetivo. Hoy en día los fans tienen una forma de poder, a menudo para mal, pero a veces también para bien. Esto también es culpa de las obras universales. Cuando se crean mundos profundos con leyes, una estética y tramas complejas, se deja un espacio para todo un campo de posibilidades. Sin quererlo, se abre la puerta a una miríada de historias que podrían encajar en esos intersticios. Basta con ver cómo Disney exprime el universo Star Wars desde que compró la licencia. Por lo tanto, no es de extrañar que los fans que conocen el mundo al dedillo, a veces incluso mejor que algunos autores, decidan en algún momento crear a su vez una pequeña parte de este universo. Así es como se han popularizado las fanfictions en línea en plataformas como Wattpad. Ficciones que ahora se pueden compartir con un solo clic, sin necesidad de convencer a una editorial ni de asumir los costes de impresión. Estas historias se proponen crear tramas en el seno de una mitología creada por otra persona. Es el caso de un gran éxito literario llamado 50 sombras de Grey. Esta serie de novelas, firmada por E.L. James, tuvo un origen increíble. La historia nació inicialmente como una fanfiction de la saga Crepúsculo, escrita por Stephanie Meyer.
James retoma los personajes de Bella y Edward y les hace vivir intensas aventuras eróticas que publica primero en su página web y luego en una plataforma dedicada a las fanfictions. Las historias de James encuentran su público y ella comprende que ahí hay material para una obra completa. Por miedo a que se le reproche haber utilizado personajes sobre los que no tiene derechos, cambia los nombres y edita sus historias en librerías. Desde la autoedición hasta este éxito mundial, James ha logrado transformar su obra de fan en una entidad por derecho propio. Es cierto que aquí nos alejamos del simple dibujo homenaje que reproduce un personaje, pero la mecánica es bastante similar. Se ofrece una versión propia de un objeto que nos fascina. En este nuevo equilibrio de poder, el fan art se dirige hoy en día casi más a la comunidad que a los propios creadores. Cuando sale un nuevo título de una saga adorada por el público, es muy frecuente que surjan en las redes cientos de magníficos fan arts de tal o cual personaje. Recuerdo especialmente las magníficas obras que aparecieron en internet tras lanzar el juego Elden Ring. Como yo también jugaba, seguía el tema en las redes sociales y fui testigo de una avalancha de fan arts rebosantes de talento que ofrecían versiones sorprendentes y únicas en cada caso. Algunas incluso ofrecían un cambio refrescante e inesperado. La obra Elden Ring seguía viva fuera del propio juego gracias a los artistas que jugaban al título al mismo tiempo que todo el mundo. A menudo, por curiosidad, hacía clic en el perfil de estos artistas y descubría sus obras más personales. Incluso empecé a seguir a algunos porque a través de sus iteraciones de un personaje conocido, también descubrí el estilo de un artista por derecho propio. Hay tanta riqueza, tanta creatividad y tal nivel de calidad en el mundo del fanart actual que sin duda debemos preguntarnos qué entendemos por originalidad. De hecho, se puede crear una forma nunca vista pero carente de interés y, por el contrario, reproducir algo ya existente y hacer que desprenda una belleza que no se sospechaba. Y llegamos a un punto importante. Hoy en día el fan art es más obra de artistas consagrados que de principiantes admiradores. Con Internet, los artistas han encontrado otra forma de llegar a su público sin pasar por las jerarquías habituales. Antes, si querías dar a conocer tu trabajo, tenías que crear un book o un dossier de candidatura, imprimirlo todo en color y enviarlo por correo, sabiendo perfectamente que no obtendrías respuesta. Hoy en día un artista puede crear una cuenta gratuita en X para darse a conocer en ArtStation, crear su book en línea y publicar sus imágenes e inspiraciones en Instagram. Incluso se pueden hacer directos en Twitch para mostrar una obra en proceso y charlar en directo con la audiencia. En este contexto cada vez hay más encargos. Alguien le pide a un artista que produzca su versión de Batman o Zelda y le paga por ello. Ya no se trata realmente de la intención original del fan art, pero sigue siendo un motivo conocido el que se representa. Y en cuanto entra el juego el dinero, el fan art entra en una zona gris, ya que entonces se pueden cuestionar las motivaciones para reproducir algo que funciona de forma interesada. También podríamos mencionar el fascinante ámbito de los carteles de cine alternativos, en el que los diseñadores gráficos reimaginan los carteles de películas famosas, con propuestas que a veces superan a sus modelos. Pero crear una obra a partir de otra es también una forma parcial de apropiarse del trabajo ajeno. Y es una vía que supone cierta responsabilidad. Recordemos el personaje de Pepe, The Frog, que fue recuperado por la extrema derecha de Estados Unidos, hasta tal punto que el artista mató a su personaje en una historia. Pero lo mismo ocurre con la famosa regla 34 de Internet, que estipula que necesariamente existe una versión sexualizada de tu personaje en algún lugar. También hay fanarts que transmiten un mensaje o dibujos que glorifican las ideas políticas de un personaje. Una obra de la que se hace un fanart a menudo nos conmueve por razones que van más allá del simple estilo. El contexto en el que se escenifican también puede decir algo. Dos personajes de una licencia que se besan o un Mario cometiendo atrocidades proponen una desviación con respecto a su modelo que dice algo. El fanart puede ser muy político y cualquier personaje de ficción puede convertirse en abanderado de causas inesperadas. La cuestión de los derechos de autor y la propiedad intelectual se plantea de forma bastante sencilla cuando alguien roba tu obra de arte para sacar provecho de ella. Pero ¿qué pasa con el fanart? Nadie pide los derechos al artista antes de publicar una obra. Por parte del artista, sin duda hay un orgullo en el fondo al ver que tu obra traspasa tus límites y se convierte en algo importante para un público conquistado. Supongo que en cualquier caso es más agradable que ver tu obra reproducida cientos de veces en toallas de baño sin tu consentimiento.
Pero lo cierto es que una parte del fan art se encuentra en una especie de zona gris. En la era de Internet mucha gente crea contenidos y se gana la vida con determinadas obras. La cuestión se plantea en relación con los encargos que se pueden hacer a los artistas, pero podría extenderse a muchas prácticas emblemáticas de la red. ¿Qué decir, por ejemplo, de los fangames, los memes, las tendencias reproducidas cientos de veces? La cuestión se extiende incluso al cosplay y más ampliamente a la práctica del modding, que altera o mejora las reglas y los aspectos visuales de un videojuego. Si bien todas estas prácticas se han disparado con Internet, creo que sería erróneo responsabilizarlo de un proceso que existe en todas partes y que existe desde mucho antes de su creación. Si consideramos el fanart como el proceso que consiste en dar nuestra visión de un objeto existente, entonces podemos volver la vista hacia el conjunto de las creaciones humanas y constatar que la mayoría de los artistas no parten de la nada. Podríamos plantearnos la misma pregunta con respecto al tatuaje, por ejemplo. Los tatuadores suelen hacer todo lo posible por ofrecer una visión personal, pero lo habitual es que el cliente exija un motivo concreto, a menudo conocido e icónico. ¿En qué se diferencia el resultado final en estos casos de un fanart? ¿Y los pintores que adaptan una figura de la mitología? ¿Un director que se basa en un texto clásico? Incluso podríamos cuestionar el sampling musical, las parodias y los remakes. Al fin y al cabo, es bastante raro que una historia o una obra no siga un camino que ya se ha recorrido. Sigo convencido de que todo artista debe intentar ser original, sea cual sea el contexto. Aunque interprete a Batman, lo cual no es muy original en sí mismo, puedo hacer todo lo posible por crear una versión única. Pero al mismo tiempo que valoro la búsqueda de la originalidad, soy muy consciente de que es casi una quimera inalcanzable. En la mayoría de las obras hay una parte tomada de otras, y mientras todo ello contribuya al diálogo entre los artistas, debemos considerar este movimiento como un componente del arte. Basta con que un elemento fundamental altere el modelo original en el que nos basamos, para que nuestra versión se convierta en original. En ese momento se dirá que se está revisitando una obra, que se está deconstruyendo, que se está reinventando. ¿Podemos considerar Los 7 mercenarios como un brillante y oficial fanart de los 7 samuráis, ya que se pagaron los derechos? En el arte a menudo se plantea la cuestión de la frontera que se traza entre el homenaje y el plagio. ¿Hasta qué punto lo que nos ha influido en nuestra formación artística se refleja en lo que creamos? Esto me plantea una pregunta aún más compleja sobre la posibilidad actual de crear algo que nunca se haya visto o que no esté relacionado ni siquiera de forma inconsciente con obras ya creadas, escritas o incluso pensadas. No creamos en el vacío. Somos individuos conectados a un universo visual y a un mundo de ideas que nunca se detiene y que lo influye todo. Cualquiera que decida crear algún día recurrirá a lo que le ha conmovido, emocionado, cuestionado o enfadado. Las obras le habrán dado ganas de ponerse en manos a la obra. Los discursos le habrán ofrecido una parte de su enfoque. Somos esponjas y los artistas logran sublimar el escurrido que hacen de ellas. Es cierto que las técnicas cambian y a veces ofrecen una forma de novedad, pero incluso entonces, la más mínima creación forma parte de la historia del arte y estará inevitablemente relacionada de cerca o de lejos con esta noosfera. Es muy frecuente compartir una idea que creemos original y ver cómo de repente alguien en la sala la descarta citando una obra que ya existía antes que nosotros. Incluso las innovaciones no se crean de la nada, sino que responden a una situación que se busca mejorar. Los mecanismos que a menudo se menosprecian erróneamente en el fan art están mucho más extendidos y normalizados a lo largo de la historia del arte, siempre y cuando se haya logrado sublimar el material original o crear una versión tan diferente que acabe interpretando su propia partitura. Al fin y al cabo, ¿qué crearía alguien que nunca ha visto arte en su vida? Esa es la pregunta que me hago cada vez que tengo la oportunidad de contemplar pinturas rupestres. Sea cual sea la verdadera función o el significado de estas primeras obras, marcaron un punto de inflexión. El comienzo de un torrente que aún hoy sigue fluyendo y que ha acabado formando un océano infinito de representaciones artísticas. Y estos seres humanos comenzaron reproduciendo lo que tenían ante sus ojos y que era el centro de sus preocupaciones, incluso de sus creencias. Desde el momento en el que los humanos adoptaron las imágenes como ilustración de la aventura humana, se produjo un diálogo invisible entre todos los artistas. Existe en ellos un proceso que consiste en amar, comprender y reproducir y superar para finalmente ofrecer algo nuevo, algo propio. El arte es un tapiz que se mantiene con nuevos hilos y colores. Al crear cosas nuevas se amplía este tapiz, pero sigue conectado a la pieza original. Y tratar de hacer algo que no existe es basarse en todo lo que existe para negarlo conscientemente. Detrás de cada fan art torpemente dibujado,
Detrás de cada estrofa o texto poco logrado, tal vez se ocultan los primeros pasos de un futuro artista famoso. En este sentido, el fan art no es más que un billete hacia una aventura mayor, la de la creación. Y allí, tras muchas dudas, trabajo y exploración, quizá haya un lugar esperándote.